Ok, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Ya es que conecté un micrófono para que se escuche mejor. Entonces, les saludo, hermano, en nombre del Señor. Un privilegio estar con ustedes hoy día compartiendo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 5, continuando con lo que hemos estado aprendiendo, hemos estado viendo. Y hoy tenemos un pasaje cortito, breve, pero con mucha enseñanza de parte del Señor para nuestras vidas. Así que vamos a tener la lectura bíblica en Lucas capítulo 5, versículo 27 hasta el 32. ¿Ya? Pero antes de poder hacer esta lectura, mientras ustedes buscan, vamos a orar para que este sea un tiempo de edificación para nosotros, un tiempo en que podamos crecer como iglesia, que podamos también ver lo que el Señor tiene para nosotros en este día, escuchar, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y también, si Dios quiere, también que pueda ser de edificación y también salvación, también, si es su voluntad. Así que le invito ahora, Padre, gracias Señor por este día. Gracias Padre porque tú nos tienes aquí reunidos, Señor, un cuerpo, un pueblo, Señor, que tú has redimido, un pueblo que tú has salvado. Tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de tu amado Hijo unigénito. Gracias, Señor, por tal privilegio de ser llamados tus hijos. Y queremos rogarte, Señor, en este momento, que tú nos hables, de que tú abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo que vive y mora en nosotros sea el Maestro de nuestras vidas en este momento. No dejes, Señor, que nuestro corazón sea duro ante tu palabra. Sabemos que tu palabra es como martillo, rompe esos corazones duros, difíciles para escuchar tu palabra. Por eso rogamos que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, que puedas darnos, Señor, de tu palabra, una palabra llena de gracia, llena de verdad. Por eso háblanos a nuestros corazones, particularmente a cada hermano presente en este lugar y los que puedan estar escuchando también. Señor, guíanos hacia la verdad, guíanos hacia tu palabra y cambia nuestra vida, nuestros corazones en esta mañana. Te lo rogamos, Padre, sabiendo de que tú eres el único digno de adoración, el único que puede realmente hacer estas cosas, el único que puede darnos entendimiento, ablandar nuestro corazón y cambiar nuestras vidas. Por eso te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Leamos Lucas capítulo 5, versículo 27 en adelante. Dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Un pasaje hermoso, breve, y que está situado en un contexto lleno de milagros, lleno de maravillas que el Señor estaba haciendo en su pueblo. En la semana anterior vimos cómo el Señor sanó a un paralítico, ¿cierto? Y este gran milagro que lo levantó como si nada, le dijo: levántate, toma tu lecho. Y el pastor hablaba de lo milagroso que fue eso, de que todo su cuerpo se recuperó inmediatamente, cuando tal vez necesitaba
lógicamente tal vez una terapia, una recuperación para poder caminar. El Señor milagrosamente le sanó y le levantó e hizo una obra milagrosa en este paralítico. Pero ahora nos encontramos con un caso diferente. Ya no estamos hablando de una persona con alguna enfermedad física, visible tal vez, sino con algo más interno, con algo más profundo del alma. Y nos encontramos con un publicano. Dice el versículo 27 que después de estas cosas fue lo que veníamos hablando del paralítico cuando estaba en esa casa enseñando y también sanando a este paralítico. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Hay 3 textos en las Escrituras que hablan sobre este hecho. El que estamos leyendo acá, Lucas capítulo 5, versículo 27, lo encontramos también en Mateo capítulo 9, versículo 9, y en Marcos capítulo 2, versículo 13. Y esto es muy importante y beneficioso para nosotros porque podemos leer las tres versiones, digámoslo así, y complementar el mensaje que Dios quiere decirnos a través de este llamamiento del publicano, de Leví, o también conocido como Mateo. Tanto Marco como Lucas va a llamarlo Leví, mientras que Mateo le va a decir Mateo. ¿Ya? Es el mismo que escribe el Evangelio de Mateo. Entonces, estamos hablando de una persona que iba a ser grandemente utilizada por el Señor en su obra y para la edificación de su iglesia. Nosotros sabemos que el libro de Mateo fue escrito principalmente para una persona judía. Si usted lee Mateo, va a encontrar arraigado en cada pasaje todas las costumbres judías, todo el propósito judío y todo el razonamiento judío que Mateo quería expresar y hacer entender al pueblo más ortodoxo, más judío. Entonces, estamos ante este llamado y algo que nos revelan los pasajes paralelos en Marcos y Mateo es que después que Jesús salió de la casa donde estaba haciendo estos milagros, se fue a caminar por la orilla del mar, que era algo, al parecer, algo habitual en la vida de Jesús después de estar enseñando, después de estar sirviendo, trabajando arduamente en el ministerio, de que él saliera a caminar por la orilla del mar. Marcos capítulo 2, versículo 13 dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Nos da esa pequeña luz el libro de Marcos, de que él salía a caminar por la orilla del mar y aprovechaba también de enseñar, porque mucha gente también se le acercaba a preguntar y el Señor también seguía aún en su descanso, digámoslo así, en su break, él seguía enseñando y predicando el evangelio del reino. Y es ahí, en ese breve descanso, que él salió tal vez a tomar aire, que le gustaba también enseñar, como vimos anteriormente, en las barcas, en el costado del mar de Galilea, donde se encuentra a este publicano. No se lo encuentra caminando por la calle, sino que se lo encuentra trabajando. Ahí había un puesto para cobrar impuestos. Dice que después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Ahora podemos imaginar toda esta escena. Leví, un publicano, ¿ya? Un cobrador de impuestos en aquellos tiempos, y ahí la palabra banco es literalmente que es su oficina. Leví estaba sentado en su oficina de trabajo. Seguramente él tenía un alto puesto en esta labor, ¿ya? Y era prácticamente su negocio.
lo que estaba ahí. Lo más probable es que cobraba impuestos por la mercancía que pasaba de Siria para Egipto y todas las cosas que llegaban en barcos, en barcas también ahí. Él sacaba ganancia ahí de los impuestos. Ahora, para que entendamos un poco la vida de Leví, cómo era este trabajo, debemos entender qué es qué era un publicano en aquellos días. Y un publicano era alguien que le compraba los derechos a Roma para cobrar impuestos. Él invertía una gran cantidad de dinero para comprar los derechos que tenían los romanos en aquel entonces para cobrar los impuestos. Entonces él pagaba, era como un arrendador de impuestos y de rentas públicas y de las minas del Estado. Él pagaba un gran monto para que el gobierno romano lo dejara él mismo cobrar impuestos individualmente en ese lugar. Y obviamente la tendencia de los publicanos era cobrar mucho más de lo debido. Entonces le cobraban un precio al imperio romano y era justo, sí, de que ellos cobraran un poquito más por el servicio que estaban haciendo el trabajo que debía hacer también el imperio romano, pero ellos cobraban más, mucho más de lo que realmente era justo. Y por esto eran muy bien conocidos, e incluso el término publicano era intercambiable con pecadores. Cuando hablaban de publicanos se entendía que eran pecadores, que eran personas traicioneras al pueblo, que más encima estafaban al pueblo para enriquecerse. Y lo más probable es que Leví era una persona con muchos recursos y que seguramente en parte de su vida también estuvo sacando ganancia deshonesta de este negocio, abusando de los impuestos para el pueblo también de Israel. Entonces nos encontramos con este hombre llamado Leví sentado ahí en su oficina, ganando ahí cash en cada segundo, ¿cierto? Pero se le acerca a Jesús y le dice una sola palabra, y es la palabra sígueme. Una gran palabra potente, y piensen esto, hermanos, el Señor solo necesitó una palabra para cambiar el corazón de Leví o de Mateo, y fue la palabra sígueme. Y una palabra, en sí la palabra sígueme no es que es poderosa, lo que es poderoso es la palabra del mismo Jesús. Él pudo haber dicho cualquier otra palabra y hubiera tenido el mismo impacto también en la vida de Leví. Ahora, al ver todo esto parece casi un poco como mágico, de que simplemente el Señor se acercó, le dijo a este publicano que estaba ahí en su oficina, ven, sígueme, o solo sígueme, y de repente dice el versículo 28, que dice lo siguiente, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y suena impactante de que solamente porque se le acercó el maestro y le dijo, sígueme, él dejara todo así como si nada, ¿ya? Pero debemos entender todo lo que hay detrás de este pasaje, todo lo que hay detrás de este pasaje que al parecer se ve un poco extraño, un poco como incoherente tal vez, pero es que debemos recordar lo siguiente. Jesús estaba dedicado en aquel tiempo a predicar el evangelio del reino en Galilea. Era habitual que en aquel momento Jesús predicaba por aquí, por allá, en la casa de uno, en la casa de otro, en la barca de uno o en la barca de otro. Y lo más probable es que Leví ya venía escuchando el evangelio, ¿ya? Aparte de ser un judío que conocía las escrituras, porque podemos ver también en su evangelio, el evangelio de Mateo, podemos encontrar de que él manejaba
las Escrituras y el Antiguo Testamento, seguramente fue que el Señor fue obrando en su vida poco a poco. Tal vez ahí, mientras él cobraba impuestos, iba escuchando cómo Jesús iba cambiando la vida de los demás. Tal vez iba escuchando los mismos mensajes que se gritaban desde las barcas que estaban cerca de donde él estaba, porque él estaba cobrando los impuestos a los trabajadores. Entonces, aquí nos encontramos con un hombre que lo más probable es que había estado escuchando quizás por cuánto tiempo, tal vez un tiempo más prolongado, el Evangelio. Pero lo que sí sabemos es que nos encontramos en este momento con un hombre que ya el Señor ya había trabajado en su corazón. El Señor ya lo había quebrantado, ya había quitado el orgullo tal vez en él, y estaba en una actitud humillada ante el Maestro. Y en el mismo libro de Lucas hay una parábola que Jesús habla y que está en el capítulo 18, quiero que me acompañe, y que creo yo que tal vez era el corazón de este publicano, el corazón de Leví, y que el mismo Jesús lo dice más adelante, que puede tal vez ser el caso de Leví o tal vez no, pero sí creo que es la actitud o el pesar que Leví tenía en su corazón. Dice Lucas 18, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era ¿qué? Un publicano, como Leví. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Los fariseos y los publicanos eran vistos como polos opuestos, un fariseo como alguien santo, como alguien separado para Dios, alguien limpio, puro. En cambio, los publicanos eran vistos como, aquí mismo dice el fariseo, dice como ladrones, injustos, adúlteros, porque también tenían mala fama de estar rodeados de rameras. Entonces, al parecer, a simple vista, el fariseo estaba bien y el publicano estaba mal, ¿cierto? Y es tal vez las acusaciones que el mismo Leví tenía encima de su cabeza: ser tratado como pecador, como injusto, como adúltero, como ladrón. Y seguramente sí lo fue porque la mayoría de los publicanos lo era, o estaba metido o fue parte en algún momento. Pero el corazón del publicano en el capítulo 18 de Lucas era de humillación, era un corazón humillado ante la palabra del Señor, porque sabía de que tenía necesidad de Dios. En cambio, el fariseo no tenía necesidad de Dios, él ya se consideraba justo, él ya se consideraba limpio por sus propias manos, por sus propias fuerzas. Y puede ser que en este momento, cuando el Señor llama a Leví, seguramente el corazón de Leví estaba así, quebrantado, humillado ya ante la palabra del Señor. Por eso el maestro se acerca caminando por la orilla del mar ante la oficina, este banco donde estaba
Leví lo mira fijamente y le dice, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y es interesante este versículo chiquitito que encontramos aquí, pero que tiene mucho que decirnos. Lo primero, cuando dice dejándolo todo, dejándolo es una palabra muy, muy utilizada por Jesús y por el mismo Pablo, sobre todo cuando cuando ellos dicen en la Escritura que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es la misma palabra y es el mismo concepto. ¿Qué está diciendo aquí las Escrituras? Es que Leví dejó todo su negocio, todo lo que tenía, ¿ya? Como un esposo también deja a su familia cuando se casa y se va a vivir o a emprender una nueva vida junto a su esposa, ¿ya? Lo dejó todo, no se quedó con algo arraigado en su corazón, como yo te sigo, como vamos a verlo en otros pasajes más adelante, yo te sigo, pero me llevo esto, yo te sigo, pero no me quites esto, yo te sigo, pero no me dejes sin esto. Y muchas veces nosotros también seguimos a nuestro Señor así. Yo sigo a Jesús, pero no me quiten estas cosas. Yo sigo a Jesús, pero no me quites mi trabajo. Yo quiero seguir a Jesús, pero no estoy dispuesto a dejar estas o estas otras cosas. Pero en cambio Leví, dice este pasaje, es que lo dejó todo, absolutamente todo por el Señor. Lo dejó todo. Como también el marido, bíblicamente se enseña de que el marido cuando toma a una mujer deja a sus padres, no quiere decir que los abandona y nunca más los ve. Significa de que ya no depende de ellos, de que ya no los necesita para subsistir, de que ya no está bajo su gobierno, sino que ahora es una familia independiente y que lo ha dejado atrás. Y la segunda palabra es que se levantó. Leví lo dejó todo, pero dice que se levantó y le siguió. ¿Ya? Y esa palabra levantó también es muy utilizada por Jesús. Y se usa de una forma literal y de una forma simbólica. Obviamente, mi interpretación aquí es que está hablando más literalmente que simbólicamente. Pero es interesante que esta palabra es la misma palabra para resucitar o levantar de los muertos. Es interesante que Leví se levantó, aunque yo pienso obviamente que se refiere a algo literal, de que se levantó de su puesto, de su oficina, también entendemos de que él en ese momento fue regenerado, él fue levantado de entre los muertos porque fue hecho una nueva criatura. Nadie, y esto es importante que lo entendamos, hermanos, nadie, pero absolutamente nadie, seguiría a Jesús, se levantaría con la actitud, con la firmeza que Leví lo hizo, si no fuera regenerado primero por el Señor. ¿Usted cree que un incrédulo seguiría a Jesús? ¿Un incrédulo dejaría su negocio próspero por seguir a un carpintero que no tenía dónde recostar su cabeza? Solamente un hijo de Dios verdadero, un regenerado, podría realmente levantarse de ese puesto tan lucrativo y dejarlo todo por el Señor. Y lo más interesante es que le siguió y aunque perdió mucho seguramente, prefirió seguir al Señor. La palabra seguir o sígueme significa literalmente tomar el mismo camino y acompañar en el viaje. Eso es lo que significa sígueme. Y es lo que hizo Leví. Él fue un apóstol del Señor, el apóstol Mateo, que podemos encontrarlo, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 3. Está la lista de los apóstoles y va a ser nombrado aquí este personaje.
Vamos a leer desde el 2. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, ahí está, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo por sobrenombre Tadeo, y Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Llegó a ser uno de los discípulos, uno de los 12 apóstoles, Mateo el publicano. ¿Ya? Y no es que Jesús le cambió el nombre, después de Leví le puso Mateo, como algunos dicen, ni nada así, porque la Biblia no dice eso, sino que era costumbre en aquellos tiempos que muchos se le llamaban por sus diferentes nombres, ¿ya? Como por ejemplo Tomás también era llamado Dídimo. Va a encontrar a veces el nombre Dídimo y no es otro personaje, es Tomás, ¿ya? El que también quería, dijo que tenía que tocar las heridas para creer. Ese es Dídimo. Entonces era común de que se llamaran por sus diferentes nombres. Entonces este era Mateo o Leví. Ahora, desde el versículo 29, pareciera como que sigue la historia inmediatamente, pero la verdad, mis hermanos, es que entre el versículo 28 y 29 pudieron pasar muchos días, semanas, meses tal vez. No lo sabemos, pero no es inmediatamente como a veces se cree, de que él le siguió y inmediatamente fue a hacer un banquete. ¿Ya? Porque el versículo 29 dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa y invitó a los publicanos y a mucha gente. ¿Por qué no es inmediatamente? Y eso lo podemos entender y ver así cuando leemos los 3 pasajes paralelos, en Mateo y en Marcos, que ya les mencioné, Mateo 9 y Marcos capítulo 2, nos va a decir de que esta cena o este banquete, que entre paréntesis, solo Lucas le llama banquete, pero por ejemplo cuando el mismo Mateo lo dice, él es bien humilde o bien reservado al decir que solamente estaban en su mesa, ¿ya? Se guardó el momento para lucirse, decir yo le hice un banquete al Señor. No, él no hizo eso, sino que fue bien modesto. Pero en cambio Lucas da ese detalle que realmente le hizo un banquete, una gran cena, ¿ya? No solo pan con mantequilla, sino de todos los frutos, ¿ya? De los mejores frutos para beber y los mejores frutos para comer. Y en esta cena hay publicanos y también hay pecadores. Hay personas que son las más detestadas por los fariseos y por los escribas, por los reyes, por los líderes religiosos de aquel entonces. Entonces, Jesús desarrolla, vamos a ver después los temas, pero Jesús aquí desarrolla varios temas para hablar sobre la mesa, ¿ya? Y después, o entre estos temas, llega un hombre llamado Jairo, que tal vez ustedes le conocen, llega a esta cena un hombre llamado Jairo, el cual se le había muerto su hija, y va a buscar al Señor para que le ayude. Pero si nosotros buscamos en Lucas, eso no sucede, sino hasta más adelante, hasta el capítulo 8, versículo 40. Y el contexto nos dice de que eso sucedió después que Jesús volvió de los Gadarenos. Él después hizo un viaje, cruzó el mar y al frente estaban los Gadarenos, al frente de Galilea, donde él salvó a un endemoniado. No sé si se acuerdan que estaba totalmente poseído por muchos demonios, y él hace sacar estos demonios y los lanza con los cerdos, y los cerdos los arroja por un barranco, y ahí los gadarenos lo querían matar porque le destruyó el negocio, y ahí nuevamente regresa Jesús, y ahí es cuando sucede la cena, ¿ya? Y ahí es cuando llega Jairo, y seguramente cuando Jesús regresa, ahí es cuando Mateo
después seguramente de un arduo discipulado que tuvo con él, acompañó al Señor en estas aventuras, en este ministerio. Mateo quiso reunir a todos sus antiguos amigos, que eran publicanos y eran pecadores. Dice el versículo 29, dice, y Leví le hizo gran banquete. Este banquete fue en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros, ya esos otros son pecadores, ¿ya? Si usted ve los pasajes paralelos, va a decir que eran pecadores, personas de mala fama. Y todos estos estaban en la casa con ellos. Y aquí aparecen nuevamente los escribas y los fariseos. Literalmente en griego dice, y los fariseos y sus escribas. ¿Ya? Estaban los fariseos, que eran los líderes, y ellos estaban con sus escribas, con personas que trabajaban para ellos, también con las escrituras. Y estos dicen que murmuraban o se quejaban contra los discípulos. Ni siquiera se atrevían a enfrentar al mismo Jesús, sino que hablaban o murmuraban, y generalmente así también es la murmuración. La murmuración nunca es directamente contra la persona. Generalmente, cuando alguien murmura a la otra persona, no va a decírselo contra quien murmura, ¿cierto? Sino que generalmente lo hace con otras personas, con los que están al lado de esa persona a la cual está murmurando. Entonces, estos están murmurando y dice contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Esto era algo detestable para ellos, detestable porque para ellos el Mesías tenía que venir y haber matado a todos esos publicanos y pecadores y haber instituido el reino con ellos, los justos, los que supuestamente practicaban la ley perfectamente. Este era el corazón de los fariseos. En vez de alegrarse por lo que el Señor había hecho con estos publicanos y con estos pecadores, ellos estaban murmurando de lo que Dios estaba haciendo, de lo que Jesús estaba haciendo. Porque también, si vamos a Mateo, capítulo 9, Marcos capítulo 2, dice lo siguiente, el versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Y escuche lo que dice aquí. Porque había muchos que le habían seguido. En esta mesa no estaba gobernando el pecado, ni estaba gobernando el mal hablar entre los que estaban en la mesa, ni nada así, sino que esta cena fue hecha para que algunos escucharan el Evangelio y otros que ya habían escuchado, que se habían convertido al Señor, estuvieran ahí testificando de Jesucristo. Lo que nos dice Marcos es que ya había publicanos o pecadores, y ahí se puede incluir tal vez personas que eran ladronas, adúlteras, o como bien hablamos también, prostitutas tal vez, que estaban ahí y que habían creído, que ya estaban siguiendo al Señor. Y los fariseos seguían juzgando a estas personas, seguían juzgándolas por su pasado, por lo que habían hecho. Y en cambio de mirar el milagro que Dios había hecho en sus vidas, estaban mirando realmente otras cosas, la envidia en Jesús que ellos tenían sobre Jesús. Por eso murmuraban y hablaban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis o bebéis con publicanos y pecadores? En otro pasaje Jesús habla sobre este tema y dice que cuando estaba Juan el Bautista,
ellos también murmuraban porque no comía ni bebía ni nada, pero ahora que él bebe también lo murmuran de él porque come y porque bebe. Y el punto de ahí es que siempre el pecador o siempre el enemigo va a querer destrozarte y va a querer realmente murmurar sobre ti. No importa lo que estés haciendo, no importa si estás queriendo hacer el bien, siempre vas a ser objeto de murmuración. Por eso, hermanos, no nos extrañemos de que alguien hable mal de nosotros. A veces es bueno escuchar de que alguien murmura de nosotros y dice cosas que son verdad sobre nosotros, como por ejemplo que no sé, en esta iglesia se enseña solo la Biblia. Yo he escuchado cosas así, no, y no hacen más cosas. Amén, yo estoy gozoso de que sea así, ¿entiendes? Y me alegro. Y siempre va a haber murmuración, siempre va a haber alguien que quiere hacerte daño, sobre todo cuando estás haciendo las cosas bien. Así que alégrate cuando alguien te está atacando por hacer el bien. Deberías avergonzarte si estás siendo atacado por hacer el mal. Y Jesús y sus discípulos estaban haciendo el bien aquí, predicando la palabra en aquella casa, y Jesús le responde siempre con sabiduría. Y por eso nunca pudieron realmente ganar ningún debate contra Jesús. Jesús es el mejor en debate. Nunca perdió un debate. Siempre los dejó sin respuesta. El mejor apologista que ha existido sobre la tierra fue Jesús. Y le responde y le dice lo siguiente. Versículo 31. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él les dice que la verdadera necesidad no está con los justos, está con los pecadores. ¿Por qué necesitaría un médico alguien que está sano? ¿Por qué necesitaría realmente un médico alguien que no se considera enfermo? Los verdaderos necesitados son los que realmente saben que están enfermos espiritualmente, no los que piensan que no necesitan al médico. El médico verdadero estaba ahí, donde era necesario que estuviese. ¿Qué sentido tendría que un médico fuera a prestar su servicio, por ejemplo, al sur y fuera a un lugar donde viven todos sanos y viviera tranquilamente ahí teniendo su consulta donde vive un pueblo totalmente sano sin necesidad de un médico? ¿Tendría alguna utilidad? ¿Tendría algún beneficio todo su conocimiento y sus habilidades? Claro que no, porque el médico tiene que ir donde están realmente los necesitados y son donde están los pecadores, donde están los pecadores que están arrepentidos, donde están los pecadores que están arrepentidos y necesitan escuchar al Mesías verdadero. Ahora, según los otros pasajes, y es muy importante los otros pasajes porque nos va a hacer entender mejor este versículo. Y si vamos a Mateo, capítulo 9, nos va a agregar algo de lo que viene diciendo Jesús aquí. Y está más completo para entender bien qué significa esta frase que Jesús está diciendo, de que los sanos necesitan al médico. ¿Ya? Dice Mateo 9, versículo 12. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores
al arrepentimiento. Aquí Jesús o se ve que se agrega una frase más, y es un versículo del Antiguo Testamento que dice: ir y aprender, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y es un versículo que Jesús utiliza no solo aquí, también por ejemplo en Mateo 12, versículo 7, dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Jesús le responde con la palabra, como ya vimos en el capítulo 4, de que él respondió a Satanás ante las acusaciones, ante la tentación, mejor dicho, respondió con la palabra. Aquí, ante las acusaciones, también responde con la palabra. Y el versículo que está citando, y lo pueden buscar, está en el profeta Oseas. Vamos al libro de Oseas. Está Daniel, después viene Oseas, capítulo 6, versículo 6. Oseas 6, 6. Oseas está después del libro de Daniel y dice lo siguiente en este capítulo. Un capítulo que habla sobre el arrepentimiento. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí el profeta está diciendo que el Señor se agrada más de la misericordia y el conocimiento que del sacrificio y los holocaustos. El pueblo de Israel muchas veces, y hasta el fin de sus días antes de la cautividad, seguía dando muchos holocaustos, muchos sacrificios, pensando que solo con eso podían tener quieto a su Dios y podían tener contento a su Dios. Pero eso no era lo que Dios realmente anhelaba más en su alma, sino que lo que realmente Él deseaba y desea para nosotros también es misericordia y es conocimiento. Hay personas que tienen conocimiento pero no tienen misericordia. Hay otras personas que también tienen misericordia pero no tienen conocimiento, y las dos están erradas. Él se complace de la misericordia con conocimiento, porque es imposible ejercer misericordia si no tenemos conocimiento de qué es la verdadera misericordia y de la misericordia principalmente de Dios. De eso es lo que se agrada al Señor, y eso lo sabían los fariseos, eso lo sabían ellos. Ellos eran estudiosos de la ley, pero ellos, en su legalismo, inventaron sus propias leyes para complacer a Dios, imponiéndose cargas que las Escrituras no decían, olvidándose de lo más esencial y lo más primario, que era tener misericordia de los necesitados. Y esa misericordia iba acompañada del conocimiento. Jesús le estaba diciendo a estos fariseos: no importa cuán santos ustedes se crean, no importa cuántas veces se laven las manos, no importa cuántas oraciones o cuántos ayunos hagan, no importa cuántas ofrendas den en el arca. Lo que más importa es si tienen un corazón misericordioso como el Padre. Eso es lo que más importa. Eso es más importante. Ellos se estaban quejando porque Jesús no estaba haciendo las cosas como ellos pensaban que debían ser. Y en vez de estar gozándose de que el Señor estaba cambiando esas vidas, teniendo misericordia de estos publicanos que, aunque eran obviamente dignos de odio en aquel entonces, Dios les había cambiado su corazón y les había alcanzado. Ellos no tuvieron misericordia y no tuvieron piedad. ¿En qué erraron los fariseos también en la ley y en los profetas?
al principio que sale en Miqueas, capítulo 6, versículo 8, cuando dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es? Dice, y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es exactamente lo que los fariseos no hacían. No eran personas justas, sino que ellos realmente eran los ladrones porque ellos abusaban de las viudas y les robaban sus terrenos. Ellos no eran misericordiosos porque cuando un publicano se arrepentía, o un pecador, o una ramera, se arrepentían y querían realmente volverse a Dios, no tenían misericordia de ellos, sino que los enjuiciaban. Y nunca se humillaron ante el verdadero Dios, que es Jesucristo mismo, hecho carne. Ahora sí, culminamos este mensaje diciendo que el Señor tiene diferentes llamados para nosotros a través de este pasaje, que nos llama aún 2000 años después a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Y los llamados que Dios hace para nosotros son los siguientes. El primero es el llamado a seguirle verdaderamente. No simplemente decir que yo sigo a Jesús. No simplemente decir que yo creo en Jesús. Recuerde que la palabra seguir significa caminar junto a Él por el mismo camino y acompañarlo durante todo el viaje, hasta el fin de nuestros días y hasta el fin de nuestros pasos. No guardando nada para nosotros, no teniendo cosas que no podamos soltar por Él. Algún pecado regalón, las posesiones, hijos, padres, todo hay que dejarlo por el Señor. Todo hay que dejarlo para poder seguirle a Él. No todos somos llamados a seguirle tal vez de la forma en que Leví lo hizo. No todos somos llamados a seguirle siendo un pastor o siendo un misionero. Otros somos llamados tal vez a permanecer en nuestro trabajo, pero seguirle en nuestro trabajo, siendo un pequeño Jesús en nuestro trabajo. Cuando Dios salvó al endemoniado gadareno, que está más adelante en el capítulo 8, si no me equivoco, 7, 8, el gadareno estaba tan feliz de que Jesús le hubiera sacado a este demonio y le hubiera salvado, que quería seguirle. Él mismo le dijo, yo te sigo a donde tú vayas. Y Jesús le dijo que no. Le dijo que no lo siguiera. Le dijo, quédate aquí y anuncia este milagro a todo tu pueblo. Y eso hizo el gadareno. Se quedó ahí y anunció cómo Jesucristo, que venía de al frente del mar de Galilea, le quitó a Legión millares de demonios que tenía dentro y cómo salvó su alma. No todos somos llamados a seguirle de la misma manera. Todos somos llamados a seguirle, sí, pero no de la misma manera. Otros pueden ser llamados a seguirle, como ya dije, en sus trabajos, en sus estudios, o haciendo algo aparte para la obra de Dios, siendo útil para la sociedad, siendo útil en la educación. Pero sí todos somos llamados a ser como Jesús, a seguirle a Él, a no tener nada por encima de Él, que Él sea el más importante en nuestras vidas. El segundo llamado que vemos aquí es entregarle todo al Señor, dejar todo, porque todo lo que tenemos primero no es nuestro, porque es de Él y es usado para su gloria. Mateo seguramente era una persona adinerada, que no tuvo problema en hacer un gran banquete, que quizás cuánto le costó invitar a todos sus amigos en su casa, etc. Cuando sabemos que las cosas le pertenecen a Dios, las utilizamos para la gloria de Dios y no nos aferramos a ellas como si las necesitáramos, como si dependiéramos de ellas.
Las cosas son del Señor y Dios nos las da para que las disfrutemos y para que las utilicemos para su gloria, no para que las adoremos y nos inclinemos ante ellas. El segundo llamado en esta mañana o en esta tarde es que lo entreguemos todo para el Señor. El tercer llamado es que somos llamados a no murmurar de lo que Dios está haciendo. Muchas veces murmuramos simplemente por envidia de que alguien enseña mejor que yo, o alguien está haciendo más que yo, o alguien está discipulando más que yo, y eso realmente es pecado, es envidia, y nos lleva a murmurar. Aunque no se lo digamos a nadie, ya estamos murmurando en nuestros corazones. Guardémonos del veneno de la murmuración. Guardémonos del veneno en nuestra mente de la murmuración, de ¿por qué hace esto? Está haciendo mal esto otro, esto se debería hacer así, esto se debería hacer así. Dejémosles todas las cosas al Señor y hablemos con verdad. Si hay algo que hablar, vaya, como dice Mateo capítulo 18, y hable con el hermano que tiene ese problema, pero no entre en murmuración. Es un veneno mortal, y si usted estudia angelología, va a poder aprender que es uno de los primeros pecados que existió antes del mundo, porque cuando se estudia la caída de Satanás y sus ángeles, esa fue una de las causas, aparte de la soberbia. Satanás dice, no recuerdo bien si era en Isaías 14 o Ezequiel, que dice que él fue de boca en boca, de persona a persona, o mejor dicho, de ángel en ángel, murmurando un poquito acerca de Dios, diciéndole a esos ángeles que le siguieron, como Dios no es tan bueno como pretende ser. Pero si dijo esto, ¿por qué pasó esto? Satanás fue el primer murmurador, y así realmente llevó a millares de ángeles a la perdición por causa de la murmuración. Así que guardémonos de ese veneno mortal que es también fruto del padre de la mentira, que es Satanás. Y el cuarto llamado y último, somos llamados a conocer a Dios y a tener misericordia de los demás. Alegrémonos cuando escuchamos que alguien se ha salvado, que ha pasado de muerte a vida. Alegrémonos de que tal vez una persona no deseada realmente se haya convertido. Qué triste saber que a veces la gente guarda tanto resentimiento contra una persona, tanto así que no le gusta que esa persona se haya convertido. No podemos ser así. No importa el pasado de las personas, lo que importa es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Todos nosotros hemos tenido una vida pasada, una vida oscura. Ninguno de nosotros nació justo, ni nació santo. Todos nosotros hemos nacido en pecado, en rebeldía. Nuestra mente es perversa. Hemos vivido en algún tiempo desagradando a Dios, ya sea en el mundo directamente o en la religiosidad. Ahí está. Bien, gracias a mi esposa Ayuda que me dijo allá, a la religiosidad en la que podemos vivir también. Pero todos nosotros hemos alcanzado misericordia, primeramente del Padre, ¿cierto? Que tuvo misericordia de nosotros y que en el principio, cuando pudo habernos exterminado para siempre, no lo hizo, sino que tuvo misericordia de nuestro padre Adán y le dejó con vida. Tuvo misericordia de cada uno de nosotros, porque estamos aquí reunidos, viendo nuestros rostros, solo por la misericordia del Señor. Él dice en Romanos que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y gócese y alégrese porque usted es uno de ellos. Alcanzó misericordia por medio de Jesucristo.
Y esa misma misericordia tenemos que dar a los demás, aunque sea hacia un ladrón, alguien que le dañó mucho, alguien que vivió una vida desordenada y perversa. Con mayor razón debemos gozarnos y tener misericordia de todas esas personas. Vamos a pasar por eso, hermanos. No crea que es solamente un lindo tema que hablamos, sino que un día vamos a pasar por eso. Tal vez un día vamos a tener que recibir a una persona con un pasado muy feo, que le va a costar tal vez aceptarla o aceptarlo. Tal vez, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo, vamos a tener que tener misericordia de tal vez una persona que fue homosexual o lesbiana o, o feminista o etcétera, etcétera. Dios va a salvar a personas así. Él siempre lo ha hecho. Él salvó a los ninivitas, que eran los más perversos sobre la tierra en los tiempos de Jonás, y lo va a hacer también en estos tiempos. Vamos a tener hermanos que tal vez fueron asesinos. Tal vez vamos a tener hermanos que fueron alcohólicos, drogadictos, prostitutas. Yo he conocido personas así y es increíble ver cómo Dios les ha cambiado. Pero la pregunta es, ¿usted va a tener misericordia de ellos? ¿Va a poder verlos como una persona regenerada y no como una persona sucia o impura o despreciable? Somos llamados a tener misericordia como el Padre tuvo misericordia de nosotros y como Él también tiene misericordia de los demás. Acabamos de aprender de otro milagro que sucedió, que Jesús hizo, ¿cierto? Regeneró a un publicano, algo muy odiado por aquel entonces, muy aborrecido, imposible ante los ojos de los de Nazaret, de que un publicano se volviera a Dios. Pero sí es posible, porque la salvación, como dice su palabra, la salvación es del Señor. No es de las personas más buenas, no es de las personas más justas, como los fariseos pensaban. La salvación es del Señor, y Él salva a quien Él quiere, a las personas más perversas, a las personas más religiosas, a las personas incluso también más que se consideran más buenas sobre el mundo. Así que tengamos misericordia, sigamos al Señor, porque seguir al Señor no basta simplemente con decir que somos cristianos, sino que vivir como Cristo. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tú nos enseñas, nos exhortas también a seguirte como realmente tú lo pides, no con una vida superficial, dedicándote solamente un día a la semana, sino ser verdaderos seguidores tuyos, personas que pasan la semana, el día y la noche, como dice el Salmo 1, en tu palabra, deleitándonos, Señor, que sea nuestra delicia, que sea nuestro alimento deseado, como una leche espiritual deseable para nuestra alma, que seamos personas que anhelan estar junto a ti en oración, permanecer en adoración, que cambiemos nuestra mente, nuestra forma de pensar en nuestro trabajo, en nuestra familia, que somos hijos tuyos, que somos personas regeneradas, levantadas de entre los muertos, que nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Nos regeneraste, Señor, nos salvaste. Y la vida eterna es esta. Como dice Juan, capítulo 17, dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, al único y Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por eso sabemos que esta es la vida eterna, conocerte a ti, es amarte a ti, es conocer a Jesús cada vez más y es ser como Él. Sabemos que Jesús vino un día a nuestras vidas, como fue un día ante el banco de Leví,
y le llamó y le dijo, sígueme. Así también tú nos has llamado en algún momento de nuestras vidas, Señor, a seguirte, a amarte, a arrepentirnos también de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque un día viniste a nuestras vidas, nos llamaste y tu llamado fue eficaz. Pudimos responder también con eficacia a tu llamado. Gracias porque tú realmente, a pesar de que éramos lo peor, como dice 1 Corintios, lo peor, lo más insignificante de este mundo, lo menos valorado, lo más ignorante, lo menos inteligente, lo menos sabio, lo menos poderoso, tú nos salvaste, tú nos señalaste y tú nos llamaste a seguirte. Gracias, Señor, porque sabemos que no hay nada más glorioso que ser como tu Hijo Jesús, buscarle a Él, seguirle a Él, seguir sus pisadas, seguir su camino, siempre estar pensando cómo puedo ser más como Jesús. Ayúdanos, Señor, a aplicar esta palabra que es difícil de llevar, es difícil de cargar, pero como tú bien dijiste también en tu palabra, que el que quiera seguirte, que tome cada día también su cruz, que sufra cada día lo que tiene que sufrir, llevando la cruz de Cristo y siguiéndole. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, porque sabemos que seguirte no es fácil. Sabemos que seguirte nos va a traer persecución. Sabemos que seguirte nos va a traer trabajo duro. Sabemos que seguirte nos va a traer también sufrimiento por ser también un seguidor de tu Hijo. Y sabemos que también para algunos seguirte le va a traer la muerte. Por eso ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad a ser realmente fieles, hombres y mujeres valientes, dispuestas, Señor, a dejar todo, levantarnos, Señor, y seguirte, avanzar, caminar junto a ti y llegar realmente al destino que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Cambia nuestros corazones si están llenos de murmuraciones. Cambia nuestros corazones a corazones misericordiosos, corazones que realmente te puedan agradar. No un corazón legalista, un corazón de juicio para con los demás, sino un corazón alegre, gozoso, un corazón que te alaba. Estamos contentos, Padre, porque tú nos salvaste, porque tú nos llamaste y porque podemos seguirte libremente en este país. Tenemos libertad para abrir tu palabra, para amarte, para cantarte y para poder también congregarnos. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un campo amplio en nuestro país, un campo amplio para seguirte y para que otras personas también te puedan seguir. Gracias por tu Hijo Jesús. Te lo agradecemos, Padre, en nombre del mismo, de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.